bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como no, comenzaremos con ejercicios de matemáticas. En este caso me han pedido a través de Claro que explique la regla de la derivada, la regla de la cadena en derivada, y he escogido dos ejercicios un tanto complejos de selectividad para explicarlos. Y haremos también un problema de física y hoy os haré una pregunta entre ambos problemas que resolveremos y espero que algunos de vosotros acertéis, y es si sois capaces de adivinar cuál es el elemento menos abundante o el elemento que menos hay en la Tierra. Lo contestaremos después de los problemas de matemáticas. Y ahora sí comenzamos con el programa. Como he dicho antes, siempre comenzamos con matemáticas. En este caso me han pedido que explique la regla de la cadena de derivadas, ¿vale? Es decir, la derivación por la regla de cadena. He escogido dos ejercicios de selectividad, puesto que no voy a mandar ninguno, ¿vale? Que yo creo que son complejos y que puedo explicar un poco en qué consiste esa regla de la cadena, ¿vale? La regla de la cadena básicamente es cuando tenemos que derivar una función que está dentro de otra o una función compuesta, ¿vale? Así que tenemos que hacer la derivada de la de adentro para después llevar, siempre vamos de afuera hacia adentro. Tenemos que hacer la derivada de afuera y ir profundizando hacia adentro. En selectividad normalmente suelen poner hasta más de tres, digamos, consecutivas de funciones suelen poner, ¿vale? Yo he escogido dos ejemplos que suelen caer a menudo, que son estos dos, ¿vale? A veces sin el menos, sin el cuadrado, pero siempre la exponencial y un polinomio abajo, ¿vale? Lo primero que tengo que identificar es, tengo arriba una exponencial, abajo tengo un polinomio, pero es una función que está elevado a un número, es una función compuesta, ¿vale? Entonces, la regla de la cadena me dice, cuando tengo la división de dos funciones, es la derivada de arriba, que la vamos a poner aquí abajo, si la derivada de la exponencial, su derivada es ella misma, y arriba tengo otra función, entonces tengo que derivar la función que está arriba. La derivada de menos 2x es menos 2. Por lo tanto, la derivada de arriba por este sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Y ahora tenemos que derivar este. Si os fijáis, es una función que está elevado a un número, es decir, una función compuesta. Lo primero que tengo que hacer es la derivada de lo de afuera. Es decir, esto es como si fuera el paréntesis, vamos a dejarlo intacto. Si le damos el paréntesis igual, no lo tocamos. Y como cualquier derivada, paso para adelante el exponente y le quito 1, y se queda como 1, ¿vale? Por la derivada de lo de adentro, que en este caso es menos 2x. ¿Vale? La derivada de x al cuadrado es 2x y ese es menos, ¿vale? Es decir que si ponemos aquí, esto va a ser 2 menos x al cuadrado más 2 menos 2x, ¿vale? Y el dado simplemente lo elevamos al cuadrado. Como va a estar al cuadrado, pues será a la cuarta. Y hasta aquí, como algunos decís, ¿ya está hecha la derivada? Sí. Si sabéis simplificar, es bueno que simplifiquéis, ¿vale? Os van a dar más puntuación, ¿vale? Si lo dejo así, pues está claro que van a dar lo mínimo, ¿vale? En selectividad, pero vamos a ver qué podemos simplificar, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis, el menos x más 2 está aquí repetido y podemos sacarlo como factor común, ¿vale? También puedo sacar factor común la exponencial. Y entonces me va a quedar menos 2 menos x al cuadrado más 2. Voy a sacar también el menos 2 como factor común para un poco abreviar. Y aquí ahora me va a quedar menos 2 menos 2, porque este lo hemos sacado como factor común, ¿vale? Este menos 2 lo hemos sacado y me quedará aquí solamente la x, ¿vale? Todo esto, vamos a borrar esto para no liarnos. Esto ya sería la derivada.
¿vale? Y ahora esto sería a la cuarta. Y ahora uno de aquí se va con uno de estos 4 que hay aquí, ¿vale? Por lo tanto, me va a quedar menos 2, la exponencial, y ahora aquí dentro del paréntesis, menos x al cuadrado, más 2, menos 2x, y abajo, menos x al cuadrado más 2, elevado a 3. ¿Vale? En un principio ya podríamos dejarlo así, ¿vale? Ya hemos simplificado un poco y lo hemos dejado más pequeño, ¿vale? ¿Se puede seguir simplificando? Sí, podríamos intentar hacer la ecuación de segundo grado aquí también, ¿vale? Pero de momento lo podemos dejar así, ¿vale? Porque ya os anticipo que no se va a ir mucho más, ¿vale? ¿Vale? Siempre intentarlo dejar lo más simplificado, intentar sacar factor común e intentar simplificarlo todo lo que podáis, ¿vale? Es importante que intentéis ir simplificando para no dejar este mamotreto, que ya digo, la derivada está bien hecho porque hemos hecho la regla de la cadena en cada una de las funciones de la división, pero si intentamos ir sacando factores comunes, que se me vaya algo, ¿vale? Y dejarla un poco más pequeñita, mejor, ¿vale? En un ejercicio que te pidan simplemente hacer la derivada, a lo mejor no importa tanto simplificarla más, pero si después tenemos que calcular el máximo o hacer la segunda derivada, que es mejor que tener algo más pequeño que derivar todo esto, que os vaya a tardar casi media hora en derivar, ¿vale? Siempre y cuando con cuidado, ¿vale? Siguiendo las reglas, ¿vale? No tachéis una X y otra X abajo, porque eso es como digo yo, eso es matar gatito, ¿vale? Es decir, sacamos factores comunes o simplemente factorizamos los polinomios para que se me vaya algo, ¿vale? No matéis gatito, ¿vale? Y ahora vamos a seguir con la siguiente derivada, ¿vale? La siguiente derivada también es una división, ¿vale? Tengo 2 logaritmos de x partido de x al cuadrado, ¿vale? Vale. ¿Cómo sería la derivada de esto? Pues muy sencillo, muchas veces me preguntan, ¿es un producto? Sí, pero no os compliquéis, por ejemplo, 2x también es un producto y sin embargo, cuando lo derivamos del tirón, ¿no? 2x es 2, si el 2 es un número, ¿vale? Entonces, no os compliquéis la vida. Hacerlo como si no estuviera el 2 y hacemos la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido de x, y simplemente pues multiplicamos por 2 y ya está, ¿vale? No os compliquéis, ¿vale? La derivada de x al cuadrado es muy sencillita. ¿Por qué? Porque es 2x, ¿vale? Entonces, la derivada del de arriba sería este, por el de abajo sin derivar, menos este sin derivar, por la derivada del de abajo, y este ahora se nos va a la cuarta. Vale. ¿Por qué he escogido este? Porque vamos a ver lo que podemos simplificar, ¿vale? Por ejemplo, de aquí primero vamos a tachar una x de aquí con esta x de aquí abajo, ¿vale? Así que nos va a quedar 2x menos el logaritmo de x por 2x partido x a la cuarta. Ahora saco factor común, digo, voy a quitar esta x con una x. No, hay que sacar factor común antes, ¿vale? El factor común es el 2x, como veis. Si de aquí saco el 2x me queda 1. Y ahora sí se me va una x con una x de aquí abajo, ¿vale? Por lo tanto, mi derivada va a ser 2, 1 menos 2 logaritmo de x partido x al cubo. ¿Vale? Ya os digo, si hay que hacer la derivada solo no pasa nada, ¿vale? Lo malo es que esto tengamos que volverlo a derivar, ¿por qué? Porque tengamos que buscar el punto de inflexión y hacer la derivada de esto es más complejo que esto, ¿vale? Fijaos que volver a hacer la derivada de esto es la derivada del de arriba, que es muy sencillito, y la derivada del de abajo, ¿vale? Es mucho más sencillo, ¿vale? Y acordaos, he cogido este para que veáis cómo se saca factor común y que no puedo tachar esta x con una x, no, saco factor común y después simplifico, ¿vale? Ahí está la cuestión, ¿vale? Espero que os haya quedado claro cómo va la regla de la cadena, si no, pues otro día hacemos más derivadas y más reglas de la cadena, ¿vale? Y ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. Hoy al principio del programa os he hecho una pregunta que si sabíais cuál es el elemento más escaso de la Tierra.
Seguramente más de alguno de vosotros o de vosotras habéis pensado que era el oro, básicamente porque es caro, ¿no? Y habéis pensado cómo se obtiene y cómo lavan las piedras que obtiene y la poca cantidad que saca. Pues no es el oro el elemento más escaso de la Tierra. Aunque el oro, por partes, si cogemos un trozo de piedra, su proporción es casi minúscula, es decir, obtenemos unas pequeñas micras de oro por cada tonelada de una roca. Si eso lo comparamos a toda la corteza terrestre, obtendríamos como casi 4.000 toneladas de oro que hay en la Tierra. 4.000 toneladas de oro, que él lo pudiera conseguir. Pero no es el oro, ¿vale? Os voy a dar otra pequeña pista. Los elementos más escasos en la Tierra se encuentran, si cogéis la tabla periódica, los elementos que aparecen justamente abajo, los añadidos, ¿vale? Los elementos que son un poco más radiactivos, ¿vale? Son elementos que tienen una semivida, y diréis, ¿qué es la semivida? Ahora lo explico. Tiene una semivida o tiene una vida de duración de poco más de años o de horas o de días, ¿vale? Son elementos que desaparecen y aparecen continuamente. ¿Qué significa que aparecen y desaparecen continuamente? Lo voy a explicar. En la Tierra, ¿vale? Todos los elementos, ¿vale? Entre ellos me voy a centrar precisamente en el plomo, que es uno de los más característicos que se enseña a la hora de explicar esto en la carrera de física. El plomo tiene un elemento, tiene como número atómico el 82, ¿vale? Y tiene 82 protones en su núcleo. Digamos que a partir de ahí, o cada vez que se suman más protones al núcleo, y cada vez que es otro elemento más pesado, son menos inestables. ¿Por qué? Porque cuánticamente, los modelos cuánticos, digamos que no permiten un gran número de protones en el núcleo, ¿vale? Entonces lo que hace es que esos elementos van desprendiéndose protones hasta convertirse en plomo, que es el más estable con 82, ¿vale? Por ahí tenemos algunos de los elementos, ¿vale? Alrededor del plomo, que se van convirtiendo en plomo, ¿vale? Y me voy a centrar en dos elementos que están abajo, ¿vale? En los añadidos, como digo yo, que es el uranio, que nos suena un montón, ¿vale? De las centrales nucleares, de las bombas, y el torio, ¿vale? Son elementos radiactivos, muy radiactivos. Lo que se me ha olvidado antes de continuar con el uranio y el torio es que es cuando desprenden esos protones, es lo que conocemos vulgarmente como la radiación nuclear, ¿vale? Es la energía que desprende, ¿vale? Al desprenderse de protones, ¿vale? Y ahora volvemos al uranio y al torio, ¿vale? Que son muy especiales. Son elementos que tienen una semivida, y aquí aparece otra vez la palabra, y explico lo que es. ¿Qué es la semivida? La semivida es una forma de medir la actividad con la que los átomos aparecen o desaparecen, ¿vale? ¿Y cómo se mide? Pues tengo una muestra inicialmente y cuando se ha consumido la mitad de esa muestra, mido el tiempo que ha tardado. Eso es la semivida. Es muy importante para calcular la actividad nuclear que tiene, ¿vale? Para calcular la reactividad, los becquerelios que tiene por segundo, es decir, es muy importante la semivida. Bueno, pues las semivida del uranio y del torio son de 2.500, 2.600 años, es decir, una barbaridad, ¿vale? Es decir, más de 4.000 años, ¿vale? Cada uno de ellos. Eso significa que el uranio y el torio que llegaron en su momento con la Tierra cuando se formó del espacio, aún existe uranio y torio de los que llegaron al principio de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque la semivida es tan lenta que a pesar de que hayan pasado 4.500 años, sigue habiendo uranio y torio del principio. ¿Y por qué son importantes estos elementos? Porque estos elementos tienen unas cadenas de radiación, unas cadenas en las que se van convirtiendo en otros átomos muy largas, ¿vale? Debido a la semivida tan larga que tiene, para al final acabar convirtiéndose en plomo, ¿vale? Que hemos hablado antes que era de los más estables. Tiene unas cadenas bastante largas y aparte de esas cadenas largas tiene algunas bifurcaciones, que es ahí donde entra nuestro elemento misterioso que tenemos que hablar ahora, ¿vale? Digamos que el uranio o el torio cuando se van desintegrando en el tiempo, pueden elegir por un camino u otro. Mejor dicho, no pueden elegir, porque en cuántica no pueden elegir, un átomo no puede elegir, ni podemos saber qué camino va a coger, pero sí podemos hablar de algunas probabilidades o algunos caminos que son más probables que otros, ¿vale? Y ahí es donde entra fundamentalmente
el radio. El radio hemos hablado en otras ocasiones cuando hablamos de Curie, que fue quien lo descubrió junto a su marido y Becquerel, ¿vale? Y el radio es un elemento radiactivo, ¿vale? Muy radiactivo, como ya sabéis. Lo bueno del radio es que tiene una serie de vida de unos 1500 años. Y ahora diréis, si tiene 1500 años, ¿cómo sigue habiendo radio en la Tierra? Pues sigue habiendo porque el uranio se sigue descomponiendo y sigue apareciendo radio. No es el radio originalmente, pero es un radio nuevo. Es verdad que el radio se encuentra en pequeñas cantidades, como ya sabéis, en la piedra, que para eso lo ve que en Patrimonio Curie y Becquerel estuvieron sacando radio de muchos trozos de tierra, ¿vale? Pero el radio no es el elemento más escaso, no porque haya hablado de él, es el más escaso, simplemente lo pongo de ejemplo porque el radio es un elemento que podía haber desaparecido, pero sin embargo, como el uranio y el torio se siguen descomponiendo, siguen apareciendo radio, ¿vale? Otro elemento curioso en esta descomposición que tiene el uranio y el torio es el bismuto, pero tampoco es el más escaso, no pensé que es el más escaso. Pero el bismuto, en una de sus bifurcaciones, aparece el elastato. Y el elastato es un elemento muy curioso. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene una serie de vida muy corta, ¿vale? Tan corta que estamos hablando de algunas veces entre 5 y 8 horas, ¿vale? Estamos hablando de los isótopos del elastato de 209 a 211, ¿vale? Que son los conocidos, los que se obtienen, ¿vale? Y diréis, ¿es el elastato? Es el elastato el elemento que menos hay en la naturaleza. De hecho, solamente hay como unos 20 gramos en toda la Tierra de elastato. Y diréis, ¿y por qué es tan importante el elastato? ¿O por qué el Andrés nos ha querido hablar hoy del elastato? Porque el elastato, gracias a sus investigaciones que ha habido y a sus desarrollos cómo obtenerlo, se ha encontrado que el elastato tiene propiedades curativas, ¿vale? En las radioterapias, ¿vale? Se utiliza como un isótopo radiactivo, fármaco radiactivo, ¿vale? ¿Por qué? Su radiación es tan explosiva que irradia una gran cantidad de radiación que si lo unimos a una molécula o una biomolécula y la inyectamos a una persona para eliminar un cáncer, es tan efectivo que es una radiación que no sale del cuerpo, es decir, no contamina a los seres que tenemos alrededor y es tan efectivo porque emite una gran radiación en una pequeña cantidad de tiempo. Y diréis, ¿y merece la pena? Sí, por todo lo que he comentado, porque es un radiofármaco nuevo. ¿Y cómo se obtiene? Porque si hay tan pocos gramos, ¿cómo se obtiene este elastato para curar a las personas? Se obtiene a través del bismuto. Se coge una muestra del bismuto, la irradiamos y se obtiene una pequeña cantidad de astato, ¿vale? Que tiene una vida media, como he dicho, entre 5 y unas 9 horas, ¿vale? Es decir, que una vez que se obtiene, se tiene que llevar corriendo del sitio donde se obtiene al hospital. En Sevilla, en la Cartuja, es donde se fabrican, ¿vale? Esos tipos de radiofármacos se llevan corriendo a los hospitales de Sevilla, ¿vale? Porque la vida es súper rápida, la vida de estos elementos, ¿vale? Pero el astato es el elemento menos escaso que hay en la Tierra. Solamente tendríamos unos 20 gramos actualmente si consiguiéramos medir la cantidad de astato. Pero es una predicción, porque yo ahora os comento lo último sobre el astato. El astato, lo único que se ha podido descubrir de él es que tiene propiedades químicas muy parecidas al yodo, pero no se ha podido descubrir propiedades físicas porque, como la vida es tan corta, no se ha podido descubrir su densidad, no se ha podido descubrir otras propiedades como sus tipos de fusión, ebullición, porque su vida es tan corta que apenas deja tiempo a estudiarlo. Y si no tenemos la densidad del objeto, en este caso del astato, no es muy difícil poder averiguar su masa. Pero se ha hecho cálculos aproximados, se cree que ahora mismo, si fuéramos a buscar astato, tendríamos unos 20 gramos en toda la corteza terrestre. Pero esto no implica que sea menos importante, sino es muy importante hoy en día porque la evolución que ha tenido en los radiofármacos es muy importante. Espero que os haya gustado, que os hayáis aprendido un poco cuál es el elemento más escaso o los elementos menos escasos y habéis aprendido un poco de la radiación. Hasta aquí el contenido del elemento menos escaso de la Tierra y ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia.
Bueno, ahora acabaremos con un problema de física, ¿vale? Que nos ha hecho llegar a través de Classroom. Ya sabéis, tenéis el código del Classroom, uniros, hay bastantes alumnos unidos. Podéis mandar vuestras dudas también a través del email del programa, que lo tenéis ahí. Seguidnos a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, ¿vale? Y también tenéis la página web del Profesor Ciencia, que también podéis seguir y mandarnos dudas, ¿vale? En este caso el ejercicio de física de segundo bachillerato. Y dice lo siguiente: una partícula de masa, me da la masa, una masa muy pequeñita, 2 por 10 elevado a menos 10 kilogramos, cuya carga es 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Se encuentra inicialmente en reposo, es decir, que la velocidad inicial es 0, en el punto 0, 1, es decir, que si establecemos el eje de coordenadas, está aquí en reposo, ¿vale? Dice, posteriormente se le aplica un campo eléctrico uniforme, ¿vale? Un campo eléctrico uniforme de 1000 newton por coulomb, ¿vale? En el sentido positivo del eje X, así que el campo eléctrico lo aplicamos para acá. Dice, considerando que no actúa ninguna fuerza gravitatoria sobre la partícula, si se desprecia la fuerza gravitatoria, ¿vale? Tampoco hay campo magnético porque no me lo dice, así que la única fuerza que va a actuar ahí es la fuerza eléctrica, ¿vale? Realice un esquema justificando la trayectoria que describe la partícula, determine el trabajo que realizado por el campo eléctrico sobre la partícula después de recorrer una distancia de 1 metro y cuál será entonces su velocidad. Vale. En el momento que le aplicamos un campo eléctrico, nuestra carga que está aquí, ¿vale?, va a sentir la presencia del campo eléctrico y automáticamente va a sentir la fuerza eléctrica, ¿vale? La fuerza eléctrica, cuando tengo un campo uniforme, os recuerdo que era Q por E, ¿vale? Porque la ley de Coulomb, que era la constante eléctrica, el producto de las cargas y la distancia al cuadrado, ¿vale? Esto era para cargas puntuales. Aquí tengo una carga puntual, pero está dentro de un campo eléctrico uniforme, ¿vale? Por eso voy a usar esta, que también es un vector. Vale, automáticamente siente una fuerza, y esa fuerza es el producto de la carga por el campo eléctrico, es decir, va a tener la dirección del campo eléctrico y el sentido va a depender de la carga. Como la carga es positiva y el campo es positivo, la fuerza eléctrica será positiva, ¿vale? Si fuera una carga negativa, pues tendría la misma dirección pero sentido contrario, es decir, iría hacia allá, ¿vale? Vale, entonces automáticamente sufre la fuerza eléctrica. Ya sabéis por la segunda ley de Newton que todo objeto que sufre una fuerza siente una aceleración, ¿no? Si ahí podemos calcular la aceleración con la que va a empezar a moverse, ¿vale? Que nos va a ser útil, ¿vale? Que es, esta sería mi aceleración, ¿vale? No me la piden, pero nos va a ser útil, ¿vale? Bueno, ya tenemos el esquema. Determina el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la partícula después de recorrer 1 metro de distancia. Vale. Os recuerdo que el trabajo es la fuerza por desplazamiento, ¿vale?, por el coseno del ángulo que forma ambos vectores, ¿vale? En este caso, como tiene la misma dirección, es 0, ¿vale? Esto sería 1, ¿vale? Así que solamente sería fuerza por desplazamiento. Vale, por lo tanto, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿vale? Por lo tanto, mi trabajo va a ser la carga por el campo eléctrico por la distancia, que es 1 metro, ¿vale? Tanto de las unidades correctas, kilogramos, coulomb, ¿vale?, y metro, ¿vale? Vale, si yo no me equivoco mal, el trabajo queda menos 2 por 10 a la menos 3 julio, ¿vale?
Vale, ¿cómo calculamos la energía cinética? Hay dos formas, ¿vale? Una, como el trabajo es conservativo, también será igual al menos el incremento de energía potencial y también es igual a menos el incremento de energía cinética, ¿vale? Teniendo lo que vale el trabajo, podremos decir, oye, pues el incremento de energía cinética es 1/2 de la masa a la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial, que esta es 0, ¿vale? Perdón. Y si calculamos esto, si despegamos de aquí la velocidad, tendríamos la velocidad final, que a mí me sale aproximadamente 4.472,14 metros por segundo, ¿vale? Ya tendremos el problema, ¿vale? Esta es la forma sencilla si os acordáis de esto. Y por supuesto tenéis que decir que esto es porque se conserva la energía, ¿vale? Porque son fuerzas conservativas y se deduce que es esta expresión. ¿Qué pasa si no me acuerdo de esta expresión? También lo puedo hacer por cinemática, ¿vale? Sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? X igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por el tiempo al cuadrado, y también utilizamos lo de la velocidad. Vale. Esto nos supone que es 0 porque parte del 0 de la x, esto también es 0. Calcularíamos la aceleración, la meteríamos aquí, la distancia es 1 metro que la tenemos, ¿vale? Y obtendríamos el tiempo. Con el tiempo y la aceleración calcularíamos la velocidad, ¿vale? Es la otra forma, ¿vale? Lo podéis hacer por cinemática, o si os acordáis del incremento de energía mecánica, que es constante, ¿vale? Lo hacéis por ahí, que es más sencillo, ¿vale? Hasta aquí el problema de física. Si vais leyendo y poniendo los datos, veis que no es complejo, ¿vale? Y poniendo la fórmula, el esquema, y iros acordando y relacionar fórmulas. Es de lo que se trata física de segundo, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hemos hecho derivadas, os he contado cuál es el elemento más escaso en la Tierra y hemos acabado con un problema de física del campo eléctrico. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.